Son las 3:17 de la madrugada. Si estás despierto a esta hora, probablemente es porque, como yo, hay algo que no te deja dormir. Algo que se aloja en tu mente y susurra verdades que preferirías no conocer. Bienvenidos a Susurros en la Madrugada. Soy Sebastian Purcell y esta noche voy a compartir contigo la confesión de Carmen, una enfermera que me escribió hace pocas semanas. Sus palabras llegaron a mi correo a las 2 de la mañana con un asunto que simplemente decía: necesito que alguien me crea. Carmen trabajaba en el turno nocturno del Hospital San Rafael. Pensaba que había visto todo lo que un hospital podía mostrarle, hasta esa noche de noviembre, cuando descubrió que algunos pacientes nunca realmente se van. Pero antes de comenzar, debo advertirte algo. Esta historia no es para quienes buscan explicaciones racionales. Si eres de los que necesita que todo tenga sentido, quizá deberías cerrar este audio ahora, porque lo que Carmen vivió desafía toda lógica y tal vez esa sea precisamente la razón por la que es verdad. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa desde un lugar donde sabes que no hay nadie? Carmen tenía 26 años cuando comenzó a trabajar en el Hospital San Rafael. Era su primer empleo como enfermera registrada después de años de estudios y prácticas. Había elegido específicamente el turno nocturno porque pagaban un poco más y necesitaba el dinero para ayudar a su madre con las cuentas médicas. El Hospital San Rafael era uno de esos edificios antiguos que había sido renovado múltiples veces, pero que conservaba esa sensación vintage. Pasillos largos con luces fluorescentes que parpadeaban ocasionalmente, y pisos de linóleo que hacían eco con cada paso, y ese olor particular que tienen todos los hospitales. Una mezcla de desinfectante y algo más, algo que Carmen nunca pudo identificar. La primera semana fue normal. Bueno, tan normal como puede ser un turno nocturno en un hospital. Carmen se adaptó rápidamente a la rutina: revisar pacientes cada 2 horas, administrar medicamentos, llenar reportes interminables y lidiar con el silencio inquietante que se apodera de los pasillos después de medianoche. Sus compañeras del turno nocturno eran María, una enfermera veterana de 50 años que llevaba 15 años trabajando en el mismo hospital, y Ana, una joven de su edad que siempre parecía un poco nerviosa cuando hablaban de ciertos pacientes o ciertas habitaciones. Pero hubo algo que Carmen notó desde la primera noche. Algo que sus compañeras mencionaban de manera casual, como si fuera la cosa más normal del mundo. Hablaban de los pacientes de siempre, de las habitaciones que requieren atención especial. Y cuando Carmen preguntaba por detalles específicos, cambiaban el tema con una sonrisa incómoda. María le dijo en su primera semana: «Mira, Carmen, en este hospital hay reglas no escritas. Si una habitación tiene la puerta cerrada y no hay paciente oficialmente asignado, no entres. Si escuchas el monitor cardíaco funcionando en una habitación vacía, no lo desconectes. Y si alguien te pide ayuda en el taller de la después de las 3 de la madrugada, capaz después de las 3 de la madrugada», preguntó Carmen. María eliminó con esos ojos cansados que solo tienen las enfermeras que han visto demasiado, y simplemente dijo: «Ya lo descubrirás». Carmen pensó que era la típica novedad que le hacen a los nuevos empleados. Historias para espantar a la novata. Ojalá tuviera razón. Todo cambió la noche del 15 de noviembre. Carmen llegó a su turno como siempre, a las 11 de la noche, pero esa noche algo era diferente. El aire se sentía más denso, más frío de lo normal, y
Las luces fluorescentes parpadeaban con más frecuencia. María, que normalmente era conversadora, estaba inusualmente callada. Sus movimientos eran tensos y cada pocos minutos miraba hacia el lado este del hospital con una expresión que Carmen no sabía cómo interpretar. ¿Todo bien, María?, le preguntó Carmen cuando revisaba los medicamentos para el turno. Sí, solo que, bueno, tuvimos una situación extraña en el día. El paciente de la habitación 237 falleció esta tarde, pero... María se detuvo, como si estuviera decidiendo qué tanto contarle. ¿Pero qué? Pero los monitores siguen funcionando. Los técnicos vinieron 3 veces a revisarlos. Dicen que todo está desconectado, pero seguimos escuchando el pitido del monitor cardíaco. No puede ser. Carmen frunció el ceño. Eso es raro, pero debe ser un problema técnico, ¿no? María la miró directamente a los ojos. Carmen, el paciente que murió se llamaba Rodolfo Vázquez. Estuvo aquí 2 meses. Durante su estancia constantemente hablaba de que no podía irse, de que algo lo mantenía atado aquí. La noche que murió, sus últimas palabras fueron: «No puedo irme. Ellos no me dejan irme». La primera parte del turno transcurrió con normalidad. Carmen hizo sus rondas, revisó a los pacientes, administró medicamentos, pero cada vez que pasaba cerca del ala este, podía escuchar ese sonido. Bip, bip, bip. El ritmo constante de un monitor cardíaco que supuestamente no estaba conectado a nada. A las 2 de la mañana, Carmen decidió que ya no podía ignorarlo más. Era su trabajo como enfermera asegurarse de que todo el equipo médico funcionara correctamente. Si había un monitor defectuoso, tenía que reportarlo. Se dirigió hacia el ala este. Los pasillos estaban más oscuros que de costumbre. Varias luces estaban apagadas, creando zonas de sombra que parecían moverse cuando Carmen caminaba. Mientras se acercaba a la habitación 237, el sonido del monitor se hacía más fuerte. Pero había algo más. Una respiración lenta, profunda, que acompañaba cada bip del monitor. Carmen se detuvo frente a la puerta. Según el registro, la habitación estaba vacía desde las 6 de la tarde, cuando habían trasladado el cuerpo de Rodolfo Vázquez a la morgue. Pero a través del pequeño cristal de la puerta, pudo ver que las cortinas estaban cerradas y una luz verdosa parpadeaba al interior. Tocó la puerta suavemente. «Disculpe, ¿hay alguien allí?». El sonido del monitor se detuvo abruptamente. Entonces, una voz ronca, como si saliera de una garganta seca, respondió desde el interior. «Enfermera, necesito ayuda». Carmen sintió que la sangre se le helaba. Reconoció esa voz. Era la misma voz que había escuchado en las grabaciones de los reportes médicos de Rodolfo Vázquez. Señor Vázquez, usted falleció esta tarde. Lo sé, pero no puedo irme. Hay algo que me mantiene aquí. Y no soy el único. Carmen puso su mano temblorosa en el pomo de la puerta. Sabía que no debía abrirla. Todo un su instinto le gritaba que corriera. Pero era enfermera. Su trabajo era ayudar. Abrió la puerta lentamente.
Lo que Carmen vio al abrir la puerta desafía toda descripción lógica. La habitación estaba exactamente como debería estar: cama hecha, equipos desconectados, sin ningún paciente. Pero los monitores funcionaban. Las pantallas mostraban signos vitales estables: frecuencia cardíaca 72 ppm, presión arterial normal, saturación de oxígeno al 98%. Y entonces Carmen vio la depresión en las sábanas, como si alguien estuviera acostado allí, pero invisible. Las sábanas subían y bajaban con una respiración lenta y constante. ¿Puede verme?, preguntó la voz de Rodolfo. Carmen no podía hablar, solo asintió, mirando fijamente la forma invisible que ocupaba la cama. No muchos pueden, solo algunas enfermeras, solo algunas personas con sensibilidad. María puede verme a veces, Ana nunca pudo. Carmen se acercó lentamente a la cama. Podía sentir una presencia, una energía, pero no podía ver a Rodolfo directamente. Era como mirar algo por el rabillo del ojo que desaparece cuando intentas enfocarlo. ¿Por qué no puede irse?, logró susurrar. Estos equipos, dijo Rodolfo, su voz sonando más clara ahora. Durante 2 meses, estas máquinas me mantuvieron con vida, y cuando morí, parte de mí se quedó conectada a ellas. Es como si mi energía vital hubiera quedado atrapada en los circuitos. Carmen miró los monitores. Aunque visualmente parecían desconectados, las pantallas seguían mostrando actividad vital. Era como si estuvieran funcionando con una energía que no venía de la red eléctrica del hospital. Pero usted no es el único, ¿verdad? No, Carmen, este hospital tiene más de 100 años. Se ha renovado múltiples veces, pero nunca cambió su función fundamental. Miles de personas han muerto aquí, conectadas a equipos que los mantenían con vida. Y algunos de nosotros no pudimos desconectarnos completamente. Camina por los pasillos, Carmen. Revisa las habitaciones que oficialmente están vacías. Verás que no estamos tan solos como crees. Carmen salió de la habitación 237 con las piernas temblorosas, pero en lugar de correr hacia el puesto de enfermería, siguió el consejo de Rodolfo. Comenzó a caminar por los pasillos, prestando atención real por primera vez a los sonidos que había estado ignorando. En la habitación 142, donde había muerto la señora García el mes anterior, monitor cardíaco funcionando. En la habitación 089, donde el joven Alberto había perdido su batalla contra el cáncer, respirador artificial con ritmo constante. En la habitación 205, donde la anciana Teresa había fallecido en sueños, monitor de presión arterial registrando 110/70. ¿Quieres saber más? Cada habitación que oficialmente estaba vacía mostraba signos de vida en sus equipos médicos. Y en cada una, si Carmen se concentraba lo suficiente, podía percibir una presencia.
una depresión en las sábanas, una sensación de que alguien la observaba. «Dios mío», susurró Carmen, «¿cuántos son ustedes?». Desde la habitación 237, la voz de Rodolfo llegó claramente hasta el pasillo. «Todos los que murieron conectados a estas máquinas en los últimos 5 años. Somos 17, Carmen, y cada mes el número crece». Carmen terminó su turno esa noche, pero jamás volvió a ser la misma. Durante las siguientes semanas, intentó hablar con la administración del hospital sobre los equipos que funcionaban en habitaciones vacías. Le dijeron que eran fallas técnicas menores, que ya estaban trabajando en solucionarlas. Intentó hablar con otros empleados, pero la mayoría la miraba como si estuviera loca. Solo María y Ana la escucharon realmente. Y entonces Carmen descubrió que no era la primera enfermera en notar estas anomalías. Jamás quisimos. Todo el tiempo, solo. Pero, ¿qué? «Han habido enfermeras antes que ti», le dijo María una noche. «Algunas renunciaron inmediatamente. Otras decidieron que su trabajo era cuidar de todos los pacientes, incluso de los que ya no están oficialmente aquí». Carmen descubrió que existía una rutina no oficial en el turno nocturno. Las enfermeras con sensibilidad revisaban también las habitaciones con pacientes no registrados. Les hablaban, los tranquilizaban, se aseguraban de que no estuvieran sufriendo. «¿Es eso lo que hacen?», le preguntó Carmen a María. «¿Cuidan de los muertos?». «Los cuidamos hasta que puedan irse. Algunos eventualmente logran desconectarse. Otros han estado aquí tanto tiempo que ya no recuerdan cómo irse». Carmen trabajó en el Hospital San Rafael durante 6 meses más. Cada noche hacía 2 rondas, una oficial con los pacientes vivos y otra no oficial con los que ya no lo estaban. Aprendió a distinguir cuáles necesitaban consuelo, cuáles necesitaban que alguien los escuchara y cuáles simplemente necesitaban saber que no estaban solos. Hasta que una noche, Rodolfo ya no estaba en la habitación 237. Su monitor finalmente se había desconectado. Las sábanas no mostraban ninguna depresión. El cuarto estaba verdaderamente vacío. Carmen nunca supo si Rodolfo había encontrado la paz o si simplemente se había desvanecido. Pero esa noche comprendió algo que la cambió para siempre. La muerte no siempre es instantánea. A veces es un proceso, una desconexión gradual que puede tomar semanas, meses o incluso años. Cuidado, tal vez pronto lo suyo toque. Carmen renunció al Hospital San Rafael la semana siguiente. Me escribió porque necesitaba que alguien supiera la verdad sobre lo que pasa en esos pasillos después de medianoche.
Necesitaba que alguien entendiera por qué ahora, cada vez que escucha el sonido de un monitor cardíaco, se pregunta si la persona conectada a esa máquina podrá desconectarse completamente cuando llegue su momento. Y por eso, cada noche antes de dormir, Carmen revisa 3 veces que todos los aparatos electrónicos de su casa estén completamente desconectados, porque ahora sabe que algunos cables son más difíciles de desconectar que otros. Esta ha sido la confesión de Carmen, una enfermera que descubrió que el cuidado de los pacientes no siempre termina con la muerte. Si tú trabajas en el sector salud, si alguna vez has notado equipos que funcionan cuando no deberían, o si has sentido presencias en lugares que oficialmente están vacíos, me gustaría escuchar tu historia. Y si alguna vez te encuentras en un hospital durante las horas más oscuras de la noche, presta atención a los sonidos que escuchas. No todos los pitidos que oyes vienen de pacientes que aún respiran. Han pasado las 3:47 de la madrugada. Si has llegado hasta aquí, tal vez es porque, como Carmen, tienes esa sensibilidad especial para percibir lo que otros no pueden ver. O quizás es porque sabes que en las horas más silenciosas de la noche, las verdades más inquietantes encuentran espacio para susurrarse. Gracias por acompañarme en este susurro nocturno. Regresaré con una nueva historia que alguien necesita contar. Hasta entonces, que tengas dulces sueños. Si es que puedes dormir después de esto.